Bueno, muy buenas a todos. Continuando con la programación de la segunda Feria da Saúde, después de la estupenda visita al Museo del Prado, que espero que hayáis disfrutado, tenemos con nosotros a David Rudilla García, psicólogo, licenciado en la Universidad de Alicante, de Valencia, y también doctor por la Universidad de Valencia, que trabaja con nosotros en el Hospital de la Princesa, con muchos de nuestros pacientes, y también trabaja con la empresa de Air Liquid. Así que, sin más, te cedo la palabra, David. Hola, el streaming. Hola a todos. Uy, esto sí que me siento como en los 80, con el cable. Hola a todos. Gracias por estar aquí, que ya estaréis pensando en la comida. Yo voy a hablaros de las emociones y del arte. Como psicólogo me viene muy bien y los voy a utilizar a ellos para hablar de las emociones y del arte. Así que os podéis relajar, que no os voy a pedir nada, que habléis ni nada. Eso es solo disfrutar y que me preguntéis y que me digáis lo que os parece. Este juego de palabras de emocionarte viene muy bien con lo que acabamos de hacer, de ir al Prado. Y yo, pensando en el aire, en respirar, busqué. Google es muy buen sitio para buscar cosas y puse aire, sufrir, cuadro. Lo primero que me salió fue este cuadro, La caída de Ícaro. Ya sabéis el mito de Ícaro, ¿no? Y me parece muy significativo y muy útil para las personas que tienen una enfermedad respiratoria. Ícaro quería volar y quería mantenerse en el aire, y ¿qué le pasaba a Ícaro? No pudo, ¿no? Yo creo que esta sensación de querer mantenerse en el aire es algo que podéis experimentar o que podemos experimentar cuando tenemos una enfermedad respiratoria. Esto es un arte más clásico. Luego encontré este cuadro de una artista cubana que se llama Yosleivi Fernández, que miradlo cómo lo describe ella. Esta persona, necesidad de respiración, de cielo, indecisión. La persona tiene alas a punto de partir, pero quizás querer a veces no es poder, ¿no? Como nos han vendido toda la vida. A veces no puedes, a veces no, que no queramos. Perdona si os tapo, ¿eh? Entonces, a mí me parece muy interesante y creo que describe muy bien lo que me gustaría hablar ahora de mi día a día con las personas con las que yo tengo la suerte de poder compartir y que confíen en mí para que les pueda ayudar en su día a día, ¿no? Aquí hablamos del concepto de la disnea, esa palabra que utilizamos mucho en consulta, ¿no? ¿Qué disnea la disnea? La disnea viene del griego, dis de dificultad y neu de respirar. Y SEPAR, que es la sociedad respiratoria, pues te habla de que es una experiencia subjetiva. Esto no es como la tensión. Esto es algo que le tenemos que preguntar: ¿cómo te sientes? No hay una medida objetiva, es una experiencia personal de malestar ocasionado por la respiración, que consiste en sensaciones cualitativamente distintas que varían en intensidad. Es decir, yo no tengo la disnea siempre igual, y hoy, subiendo unas escaleras, tengo la sensación de que no puedo, y mañana parece que he podido, porque es algo muy personal. Y fijaos lo que comenta. Deriva de interacciones entre factores fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Es decir, ¿le ayudamos? ¿La batería? Vale, muy bien, gracias, Teresa. Si necesitas algo, me lo dices, ¿eh? No voy a poner yo aquí hablando y una persona ahí no puede. Qué insensibilidad, ¿no? Me parece muy interesante el hecho de que la disnea no es algo que pasa en los pulmones. La disnea es algo que te pasa en el cuerpo, en la mente, en la parte social y la parte ambiental, en todo lo tuyo. Fijaos, para mí la disnea es cuando una persona ahí me dice que quizá tenga que cambiar de casa porque no puede subir escaleras. Para mí eso es la disnea. Para mí la disnea es cuando alguien me hace gestos porque dice que en ese momento no puede hablar. Me hace. Porque no puede. Para mí eso es la disnea. Para mí la disnea es una persona que no puede ser espontánea y decidir en ese momento que quiere hacer algo. Lo tiene que planificar constantemente. Yo ahora quiero salir a tomarme un café y lo tengo que programar. Yo no puedo decidir espontáneamente, voy a hacerlo. La disnea es una persona que deja de ir al teatro o a la ópera porque cree que va a molestar con el sonido de la oxigenoterapia. Para mí, la disnea es una persona que no puede hacer su vida como lo hacía antes porque le falta el aire. Eso para mí es la disnea. La disnea no es solamente un valor, un síntoma clínico. Para mí la disnea es una vida que tiene una vida, una forma de vivir. Hay que vivir con ella. Es para mí la disnea. Para mí la falta de aire, esto si me conocéis, y creo que algunas personas que me conocéis mucho de mucho tiempo, siempre lo digo, para mí es una de las experiencias que más sufrimiento genera. Creo que la falta de aire, cuando siempre decimos
pensamos en algo que sufrimos mucho. Para mí es la falta de aire, es una de las cosas que asociamos. Yo siempre digo que la falta de aire y quemarse es de lo peor. Para mí es de las experiencias más duras. Yo tengo mucho vértigo, siempre lo digo, caerme del balcón, porque yo tengo tanto vértigo que a mí me mata el caerme, no el golpe. Me mata solamente de pensarlo. Tiene un impacto directo en la vida diaria. Nuestra vida, de hecho, este paseo en el Prado se ha tenido que programar. O sea, no es algo que uno cuando quiere hacerlo, en su vida diaria uno programa y dice, pues lo único que te puede pasar es que no haya entradas. Esto es más complicado. Te obliga a cambiar el estilo de vida. La respiración nos acompaña siempre, así que cuando un paciente nos decía, y me acuerdo que seguramente conoceréis quién es, decía, al día respiramos 25.000, 35.000 veces. Con que te falte una, te lo pasas mal. Una solo, ¿eh? O sea, para que veamos cómo nos acompaña la respiración. Como digo, afecta a las emociones y sentimientos, y hay una cosa que tiene un impacto disminuye la autoconfianza. Es una de las cosas que yo más me encuentro en consulta. Hay una disminución de la confianza de la persona. Me gusta este cuadro porque siempre siempre le explico a las personas, por ejemplo, en Vitalaire, cuando van a casa, o cuando tengo la oportunidad, siempre les explico que cuando tú te encuentras una persona, tiene una historia detrás. Nosotros llegamos al momento, o sea, tenemos una persona delante, pero detrás hay un momento en el que había un prediagnóstico, que se encontraba mal, cuando le dijeron que tenía EPOC, fibrosis pulmonar, que tiene una enfermedad respiratoria. Ahí empieza un intento de curar a veces en algunas enfermedades, que puede haber respuesta, y en ese caso puede haber recaída, o te curas y te rehabilitas. Eso podría pasar en algunas enfermedades, como podría ser, por ejemplo, un cáncer de pulmón que se coja a tiempo. Pero imaginaos que no podemos curar, empieza un tratamiento. Y ese tratamiento o el tratamiento que se puso no tiene respuesta. La enfermedad progresa porque no la podemos curar, no tenemos tratamientos. Y entramos en un control de síntomas. Es decir, tenemos que aprender a vivir, a controlar el síntoma de la disnea, la falta de aire. Para mí, esta historia, esto me gustaría que todo el mundo tuviera en cuenta, todos los profesionales sanitarios, desde la persona que está en la ventanilla hasta el que te cambia la cinta de la admisión, que cada persona tiene una historia detrás de ese momento que tú estás viviéndole. Yo, los que me conocéis, os pregunto mucho, pero no porque yo me ponga en modo psicoanalítico de ¿y tu madre cómo te trataba? No. Para mí es más entender cuál ha sido cómo llegaste a este momento, qué ha pasado antes de este momento. Cada persona tiene una historia y cada uno lo vive de una manera diferente. Una encuesta que se hizo hace como 6 o 7 años en pacientes con enfermedad respiratoria, 2.400 pacientes contestaron de menos de 65 años en 6 países contestaron y fijaos, más de la mitad sentía que ya no podía alcanzar objetivos en su vida, que a mí eso me parece tremendo. El 41% de las personas participantes aseguró que no podía hacer planes de futuro. El 26% mencionó la imposibilidad de cuidar a la familia como hacía antes. El 58% había reducido las salidas sociales. El 52% sentía vergüenza por la crisis de tos en público y por la oxigenoterapia. El 17% consideraba que era una carga para sus amigos y familiares y el 61% pensaban que el oxígeno era más una carga que un beneficio. Y no quiero mirar a nadie sobre esto último. No sé si os sentís identificadas con alguno de estos mensajes. Para mí es muy cercano a la realidad. No todo el mundo tiene todo. Y no todo el mundo en el mismo momento de su vida presenta estas cosas. Hay un momento de tu vida en el que te ves más incapacitado para salir y otro momento de tu vida en el que te ves más fuerte para salir. No es lo mismo el invierno que lo mismo el verano. No es lo mismo vivir en Madrid en invierno que vivir en invierno en Málaga. ¿De acuerdo? Hay un condicionante ambiental y estas enfermedades son muy sensibles a nuestro ambiente. Entonces, esto es un mensaje más de familiares. A veces no es que no se quiera, es que no se puede, que es a veces un poco el mensaje. Entonces yo, con todo esto que os comento antes, ¿cómo se puede sentir una persona que tiene esta experiencia? Os voy a presentar a mi madre, que alguno de vosotros ya os conocéis. Mi madre Carmen, ahí está con mi perro, con Pepe. Quiero el detalle que Pepe siempre apoya la pata en la teta de mi madre. De hecho, mi madre dice que mi perro le ha tocado las tetas más que mi padre. Y yo le he dicho a mi madre que no me cuente tanto detalle. O sea, el caso es que quiero que veáis también el detalle de mi madre, todo lo que ha hecho en casa, que está todo cubierto de puntillas, todo ganchillos, vamos. Mi madre es muy optimista por naturaleza, demasiado.
demasiado, porque cuando discutías con ella, como ella se lo toma toda risa, pues al final tú lo que quieres es estar enfadado. Tú cuando estás enfadado lo que quieres es que te entren al trapo. Y mi madre, no. Es como Rosa, que la tengo aquí, que es muy optimista, en optimismo crónico. Yo siempre le digo, tiene ese diagnóstico psicológico, optimismo crónico. Rosa es de las que pierde un tren y dice, menos mal que no perdió el siguiente. Yo digo, hombre, visto así, pues está bien. Claro, entonces eso, pero es así. Y es de las que el día Viernes Santo mira a ver si se va a Sevilla. Voy a ver si hay plaza de tren, y lo hay. Y la encuentra. Entonces, claro, el optimismo a veces sin conciencia, hay que decirlo. Mi madre es un poco así, bueno, un poco no, mi madre es totalmente así. Mi madre ha tenido el oficio de la jornada que yo creo que es la más larga, ama de casa. Ha sido madre, esposa, cuidada. Ella, como decía, en verano cambiaba unos fogones por otro, pero cocinaba también. Y ha tenido ese diagnóstico que ponían antiguamente de bronquitis crónica. Mi madre ha convivido con un fumador que era mi padre durante muchos años y esto pues a ella le ha afectado. Y luego tenía ese asma, que es lo que a mi madre, yo recuerdo de pequeño, en mi casa, y esto es una cosa que os he dicho algo más de una persona con la que yo trabajo, en todas las habitaciones de mi casa había un Ventolin. Porque a mi madre le podía dar la crisis asmática en cualquier sitio de la casa. Entonces, en mi dormitorio, en el de mi hermano, en la cocina, en el baño había un Ventolin, porque ella en cualquier momento lo necesitaba. Y eso a mi madre, entre que es sorda de un oído, la verdad es que os estoy poniendo a mi madre fatal, ¿eh? La pobre, si mi madre cuando alguna vez le digo, mamá, te saco una presentación y sabes lo que cuentas, que la gente me para por la calle, y hombre, mamá, no te para la gente por la calle. A esto le ha hecho sentir triste, insegura y con mucha falta de confianza. De hecho, cuando yo os he comentado lo del principio aparte de lo que veo en el día a día, yo recuerdo que mi madre decía, es que ahí hay mucho polvo, es que hay no sé qué, o sea, hay cosas en las que mi madre prevé que pueda pasarlo más con la respiración o no. Es como lo de las escaleras. ¿Cuántos de vosotros pensáis en las escaleras cuando vais a un sitio? ¿Y en las cuestas? Que Madrid no tiene cuestas ni nada, ¿sabes? O sea, que no tiene para nada. Entonces, al final, es muy difícil. Yo tengo es que no me gusta decir paciente, una persona con la que yo trabajo en consulta, que ella tiene estudiado todos los parkings, los ascensores, los metros, y se miró hasta las altitudes y todo de Madrid, para cuando va a los sitios. O sea hay mucho detrás de esto, estoy seguro que sabéis de lo que hablo. A lo que voy con mi madre, que aquí me pongo que me estoy contando mi vida, el pesimismo que se apodera. Mi madre, de ser optimista, pasa a un pesimismo. Y yo recuerdo una temporada que llegaba a casa de mi madre y mi madre la veía. Se ponía delante de la tele y se ponía un pañuelo encima de la cabeza porque no quería que la viera mi padre llorar. Porque ella se encerró, no salía. Había pasado de ir a la Malvarrosa, vivía en Valencia. Yo sí, como decía Chema, soy valenciano. Había pasado de ir a la Malvarrosa a no ir. Y yo recuerdo esa época y mi madre y mi mamá, ¿por qué te dice? Por la luz. Pero no, era por la lágrima. Entonces eso le afectaba muchísimo. Vuelvo otra vez, la falta del aire en nuestras emociones, en las enfermedades respiratorias tienen consecuencias que van mucho más allá del propio pulmón. Y estoy seguro que si le preguntamos a todos nuestros profesionales sanitarios que hay aquí, el tiempo que podemos dedicar a abordar la parte emocional de las personas en consulta, aparte de las cifras, aparte de que si la función pulmonar, que si estás mejor, que es el test de la marcha, aparte de eso, ¿cuánto tiempo dedicamos a la parte emocional? Yo creo que mucha más, la parte de la consulta se va ahí, se va mucho más. Por lo tanto, nuestras emociones se van a ver afectadas. Las emociones, y esto es algo que tenemos que legitimarnos todos, pueden variar de un día a día. O sea, yo no tengo por qué estar siempre o contento o triste. Yo puedo estar triste y puedo estar al día contento por lo que sea, porque me pasan cosas. Pero es verdad que cuando tienes un problema respiratorio tienes más tendencia a que esas emociones puedan variar mucho mayor. Y según nos sintamos, pues lo vamos a llevar mejor o peor. Por eso los psicólogos tenemos algo de trabajo, porque intentamos que las personas se sientan mejor para poder llevar mejor la enfermedad. Hay cosas que todo el mundo piensa de las emociones. Por ejemplo, solemos pensar que los sentimientos negativos son malos y destructivos. Hay gente que piensa que existe una manera correcta de sentirse en cada situación. Esto es algo muy, muy, muy normal en nuestra sociedad. Que hay que sentirse, hay que ser fuerte, ¿no? No hay que dejarse, que si tienes, que hay que ser fuerte. Y esto que estoy diciendo ahora son ideas erróneas. Esto no es lo adecuado, lo que hay que pensar de las emociones. Hay gente que piensa que podemos experimentar emociones sin razón alguna. No, las emociones tienen un porqué. Las emociones no están aisladas. Otra cosa es que tú te pegues una bronca con tu pareja
enfadado porque vienes enfadado de lo que hizo la semana pasada, que eso sí, lo tienes ahí guardadito y tú explotas en el momento y dices, ¿pero por qué explotas así? Porque llevo enfadada contigo hace 3 meses, por ejemplo, ¿no? Pero no vienen, las emociones no están porque sí ahí. Hay gente que piensa que hay algunas emociones que son realmente estúpidas. No, las emociones son muy útiles, nos ayudan a adaptarnos, nos ayudan a socializarnos, nos ayudan a sobrevivir. Personas que piensan que todas las emociones negativas son los resultados de una mala actitud. ¿No? Hay emociones negativas que son resultado de cosas que no nos gustan. Tamara, dime una comida que no te guste. La coliflor. Me encanta la coliflor. No me como huele, pero me encanta. Vamos a hacer terapia mañana para que te guste la coliflor. ¿Qué quieres que me cuente? No. ¿Tú crees que yo conseguiré que comas coliflor y que te guste? Pues a ver, me la tendrías que aderezar. Primero que no me huela, que yo creo que es el problema, pero claro, si me la camuflas un poco, me la pintas bonita, así en un plato bonito. Es decir, que no sea coliflor. Claro, es decir, lo que intento decir que lo que no me gusta no me va a gustar. Es que no se trata, o sea, la terapia no es que te guste la coliflor. La terapia es que aprendas a decir no me gusta la coliflor y no sea un conflicto si tienes una madre que te pone coliflor constantemente porque es lo que más le gusta. Porque esto es lo que pasa. Yo tengo uno de mis mejores amigos, no soporta los huesos de las cerezas y las aceitunas. Se pone malísimo. De hecho, no puede comerlas. Imagínate cuando estamos en una terraza todos comiendo aceitunas y las vamos dejando en el plato y él está como... Él va como asustado, ¿no? Su padre le encantaban. Y el padre no paraba de ponerse tapas con aceitunas y aceitunas y aceitunas y aceitunas. Al final uno lo que tiene que aprender no es una mala actitud, no es que Tamara esté haciendo algo malo, es que hay cosas que no nos gustan en la vida. Entonces hay que aceptar que hay emociones. Cuando ella diga, ay, no puedo con la coliflor, es ella que no puede con la coliflor. Y no le tenemos que decir, es que tienes que ser más positiva. Ahora, ser emotivo significa perder el control. Pensamos que porque nos dejemos llevar por las emociones estamos perdiendo el control. No. Qué importante es llorar, qué importante es decir las cosas. Otra cosa es que estemos todo el día como si esto fuera una telenovela colombiana, con respecto a pero es intensísimo, no podemos estar así. Y dejar que los demás sepan que me siento mal es de débiles. De hecho, a mí me gusta que la gente diga de verdad cómo se siente. Yo lo digo, yo soy muy intenso en eso. Yo digo, qué mal estoy. Julio, de verdad, qué mal. Julio no soporto. Y Julio, rodilla, hace así, ¿no? Entonces, no es malo sentirte débil, al contrario. A mí me ayuda a poder decirlo y mostrarlo, me ayuda a que me entiendan. ¿Vale? ¿Por qué son buenas las emociones, entonces? Eso son todo ideas negativas, ideas erróneas. ¿Por qué son buenas? Como estoy diciendo, que yo le diga a Julio, Julio, tal, no sé qué, comunica información e influye en las personas. Entonces Julio en ese momento no me hace caso, pero luego, yo le conozco, yo sé que diciéndole eso Julio me manda un mensaje y me dice, oye, que mañana no sé qué, que hablo con no sé cuánto, que habla no sé qué, o ha movido por otro lado algo. Podemos comunicarnos sin palabras gracias a los gestos y a nuestras emociones. Cuando subimos en el ascensor y alguien está así, ¿qué pensamos? Que no está bien, ¿no? O que alguien se ha tirado un peo antes y se lo está comiendo, o que se lo ha tirado y que llegas tú y te lo vas a comer. Entonces está como... Y con la cara estamos diciendo, ostras, me voy a comer un peo. Nuestras expresiones faciales comunican más rápido que las verbales. De hecho, los niños, sabemos las cosas de los niños y de los bebés por cómo pueden poner las caras. Y nuestras expresiones emocionales tienen influencia sobre los demás. Que yo esté llorando, que yo hará que Tamara, si en ese momento se da cuenta, me dirá, ¿te pasa algo? Va a hacer que reaccione. Si no, si yo lo oculto, no lo vas a ver. Un principio de la psicología básico es, no se leen las mentes. Yo por mucho que conozca a alguien, no voy a ser capaz de leerle la mente a alguien. Por mucho que conozca a Esther, yo no soy capaz. ¿Cuántas veces te pregunto, Esther, tú? Siempre. Yo no, por mucho que la conozco, no puedo preguntarle. ¿Por qué son buenas las emociones? Organizan y motivan la acción. Si me siento triste, tendré menos ganas de hacer las cosas. Por eso es importante. Los psicólogos tenemos algo de curro y por eso nosotros tenemos un curro personal. Cuando uno está triste, yo no tengo ganas de hacer nada. Es que no me apetece hacer nada. Si me siento alegre, pues tengo más predisposición para hacer cosas. Y si veo que hago cosas, me siento alegre porque veo que las hago. Esto tiene mucha influencia con las enfermedades respiratorias.
a veces el origen del estado más deprimido es porque uno pone el foco en lo que no puede hacer ya, en lo que no hace. Y entonces eso empieza, me siento triste porque no hago cosas, me siento triste. Y empezamos un poco en esa rueda que es la que intentamos romper en consulta. Y si veo que no hago cosas, me sentiré triste por ver que no las hago. Las emociones fuertes nos ayudan a superar obstáculos en nuestra mente y en nuestro entorno. Y las emociones nos ahorran tiempo en momentos importantes en los que necesitamos actuar antes de pensar. Por ejemplo, si yo tengo el miedo, es una emoción muy interesante, muy útil. Yo no digo la fobia, digo el miedo. Si yo escucho que me pita la batería del oxígeno y estoy en mitad del Corte Inglés a la planta quinta en Goya, digo, ostras, que me estoy quedando sin oxígeno. Lo primero el miedo es lo que me va a hacer que yo no voy a tener que reaccionar. Yo escucho el pitido y digo, me tengo que buscar la vida para volver a casa porque me estoy quedando sin oxígeno, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto me interesa mucho porque vamos a hablar ahora de ello y me gustaría hacer un pequeño ejercicio sobre este tema. Sobre los razonamientos sobre las emociones. A veces tratamos las emociones como hechos. Ella, que no le guste la coliflor, no es un hecho. Ella dice, a mí no me gusta la coliflor, es una cosa personal. Pero ella no dice, la coliflor es una... No lo dice, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Muchas veces es, si me siento incompetente, ¿qué pienso de mí? Que soy incompetente. Si me deprimo cuando estoy solo, digo, no debería estar solo porque me deprimo. Hago un hecho de una sensación. Si siento que algo no está bien, que algo está bien, perdón, es que eso es bueno. Y a lo mejor lo que digo, robar una empanadilla me hace sentir bien, pero eso no es bueno. No podemos robar empanadillas, ¿no? ¿De acuerdo? Si tengo miedo, eso es amenazante. Le amo, me lo saco a otro tema, le amo, así que debe ser la persona adecuada para mí. No, a lo mejor amas a la persona más equivocada del universo. ¿De acuerdo? O sea, las emociones no van a determinar que lo que yo siento es un hecho. Lo que razonamos de las emociones, cuidado con las trampas mentales. Y ahí es donde entramos, por ejemplo, el último, que lo vea. Me siento una inútil porque no puedo hacer las cosas que hacía antes. Esto, que no sé quién se puede sentir más o menos identificado, es una de las cosas que razonamos más habitualmente. Que yo haga cosas que no hacía antes no me hace ser una inútil o un inútil. Lo que me hace es no poder hacer las cosas que hacía antes, pero hago otras. O las tengo que hacer diferente. Esto es un modelo teórico. ¿Cómo funciona a nivel mental? Que lo voy a decir muy rápido porque me apetece más centrarnos, que no me vaya de tiempo porque lo que quiero es que podamos participar. Controladme. Tenemos un estímulo interno y ambiental, ¿vale? Por ejemplo, voy a cruzar un paso de cebra y viene un coche a 120 por hora hacia mí. Inmediatamente en nuestra cabeza aparece el problema. Me van a atropellar. Y aparece una emoción. Me asusto. Entonces, mi cabeza dice, ¿qué puedo hacer para afrontar el problema? Tanto a nivel mental como emocional. A nivel mental digo, pues tengo que correr. Pero a lo mejor en ese momento estoy escayolado hasta aquí. ¿No? Y digo, pues me parece que no voy a ser capaz de correr y este coche o frena o me lleva por delante. Y emocionalmente lo que hago es pensar venga, me activo y me activo. Esa evaluación, y aquí lo quiero es entre lo que siento y lo que pienso que puedo hacer, es lo que genera las amenazas. Es decir, cuando yo considero que una amenaza no tengo capacidad para resolverla, es cuando a mí las emociones me van a arrastrar. Es algo sencillo, pero es algo que funciona. Las emociones ahí juegan un papel muy importante. Y ahí la clave es nuestro diálogo interior. Como decía antes, esto de antes es nuestro diálogo interior. Nuestro diálogo interior es lo que va a hacer que entre lo que yo vea del problema que lo puedo solucionar y cómo me sienta, vaya a ser capaces de poder pensar que lo puedo resolver. Si yo aquí, en emociones, pienso que soy un inútil, mi problema, voy a pensar que no voy a ser capaz de superarlo. Me gustaría que pensáramos, si alguien se atreve, pero yo no quiero, como sé que hablar a veces en público hacía un poco, ¿cuáles son mis emociones y pensamientos cuando yo me levanto, cuando nada más levantarme? ¿Qué pienso y qué siento? Por la mañana, a mediodía, por la tarde y antes de acostarme. Seguramente si pensamos esto, no tiene nada que ver cuando yo me levanto
a cuando yo estoy por la mañana haciendo cosas, al mediodía, por la tarde, cuando antes de acostarme. No tiene nada que ver. Y sobre todo es importante, no tiene nada que ver lo que siento y cómo acompaña todo. Y aquí es donde yo quiero. ¿Cómo podemos mejorar ese diálogo interior? Que yo creo que es un poco lo que nos puede interesar, tanto rollo que suelto, pero al final es, ¿qué es lo que puedo hacer por mí? ¿Qué puedo hacer para yo cuando me hable, no me falsee? Porque la idea no es decir, ay, no pasa nada, estoy fantástico. No, no estás fantástico. Si es que a veces, ¿cuántas veces me habéis dicho alguna persona de aquí y me decís, es que estoy mal, esto es una M? Y yo digo, te entiendo, tienes razón. Es que no puedo decir, no, venga, no, tampoco es tanto. Es una M pequeñita, no es una M grande. No, es una M y es una M. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi diálogo interior? Yo os voy a contar el método, el ABC. Y no tiene que ver con el periódico. Es el ABC, como una secuencia, no me pagan royalty ni nada. Esto es como una secuencia, ¿vale? Una situación genera un pensamiento y ese pensamiento lleva a dos consecuencias. Emocionales y conductuales. Un ejemplo, el coche que venía por mí, ¿no? Bueno, por mí, que iba a cruzar. Y de pronto yo pienso, el coche viene a 120, yo estoy cruzando un paso de cebra y viene un coche a 120 por hora. ¿Qué pienso? ¿Qué piensas, Chema? ¿Y qué sientes? ¿Y qué haces? Corres, ¿no? Esto llevaría a otra situación, a otra situación. Esa situación sería, por ejemplo, que Chema está en la acera y le dice al del coche, ¡me cago en...! ¿no? Y entonces el coche se frena y sale un señor de 4 metros por 4 metros, ¿no? Y dice, ¿qué me has dicho? ¿Qué piensas? Mejor salgo por pierna, ¿no? Y sientes miedo, más miedo todavía y huyes, ¿no? O te envalentona y dices, ¿por qué se me atropellas? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ahora otra situación. Llego a mi casa y están todos, la semana que viene es mi cumpleaños, por cierto. Entonces, ¡sorpresa! Están todos allí. ¿Qué pienso? ¿Patri? Qué vergüenza. Ay, sí. ¿Te morirías de vergüenza de ver a todos tus agentes? Ay, sí, de entrada sí. Yo creo que sí, sí. Bueno, no me lo espero, emoción, evidentemente, pero... ¿Qué sientes? ¿Te sientes Vergüenza, sí. vergüenza? Sí, yo sí. Sí, por ser la protagonista, no me gusta. ¿No te gusta? Como ahora, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, vamos, estamos quedado. ¿Y qué haces? Hombre, pues seguramente yo llorar, porque sí, pero llorar de bonito, de emoción, pero sí, soy muy llorona de entrada. Muy bien. Y eso llevaría a otra situación de ¿por qué lloras, Patri? Y la gente siempre, ¿por qué lloras? Porque tú... sí, ¿no? Ahora otra situación. Se muere alguien querido. Alguien que yo quiero. ¿Qué pienso, Tamara? Pues, Imagínate, ¿qué pensarías literalmente, como un cómic? ¿cómo ha podido pasar? Qué mala suerte, qué desgracia. ¿Y cómo te sentirías? Pues triste, abatido, incluso enfadado en algún momento, desesperanzado. En fin. ¿Qué harías? Pues intentar seguir, ¿qué te diría? No lo sé, intentar seguir adelante con esa situación. Intentar sobreponerme. Exactamente. Ahora voy a ponerte otra situación. Me diagnostican EPOC. Y me dicen que es una enfermedad de la que no me voy a curar. Me lo explica muy bien Tamara, y me lo explica muy bien Chema, me lo explican muy bien Patri, me lo explican no como catastrofista, me explican lo que es y con todas las posibilidades que hay para poder seguir adelante. Pero me dicen que tengo una enfermedad que no me voy a curar. No voy a hacer el ejercicio con nadie porque creo que es un proceso que me gustaría que pensáramos qué piensa uno en ese momento. Solo podemos, incluso los que no tenemos aquí ahora una enfermedad respiratoria, podemos imaginar lo que puede significar. Y las emociones, cuáles pueden ser y qué uno puede hacer. Decirte que este esquema que nos ayuda a entender, lo que quiero comentar que nos puede ejemplificar todo tipo de situaciones, desde las más positivas, como el cumpleaños, desde las más cotidianas, como puede ser la del coche, como el fallecimiento, como una mala noticia de salud. Lo importante aquí es el pensamiento, porque, me quiero aquí, las situaciones no las podemos cambiar. Yo no puedo cambiar que el coche venga por mí,
ni puedo cambiar que se muera alguien, ni puedo cambiar que me haga una fiesta sorpresa, ni que me diagnostiquen EPOC. Porque yo no puedo cambiar que me diagnostiquen EPOC. Uno no puede cambiar eso. Lo único que puede cambiar es la forma en la que podemos pensar para que las consecuencias sean mejores. ¿Qué ocurre? Esto es lo que he hablado del diálogo interior. A veces nos hablamos de tal manera que va a depender, o sea, cómo nos hablemos, por eso le decía a Tamara, como un cómic. O sea, como os decía, como un cómic, literalmente. Porque lo que nos digamos marca mucho, ¿eh? Si yo digo, se me cae algo y digo, es que siempre se me cae todo, soy un torpe. Yo ya me estoy diciendo que se me cae todo cuando no es verdad. Y que no soy un torpe. Cuando se me cae he sido torpe. Pero no soy un torpe. Nuestro pensamiento es muy importante. Estos esquemas, va a depender cómo pensemos de esquemas mentales. Los esquemas mentales son fruto de nuestras experiencias y de cómo nos hayan criado. Por ejemplo, si yo me he criado en un pueblo en el que no había agua, por ejemplo, que me acuerdo una persona que me lo contaba, dice, ducharse era una vez a la semana y no era ducharse, era ese agua congelada que te caía, te la echabas por encima y salías como podías, ¿no? Es decir, y eso era normal, ¿no? Es decir, depende de experiencia. Si tú tienes una mala experiencia del amor, ¿qué piensas del amor que es? Pues una caca, ¿no? O sea, nuestros esquemas mentales, la forma en la que yo voy a filtrar las situaciones va a depender de mi experiencia y de cómo me hayan educado. Y en nuestros esquemas mentales siempre hay ideas racionales e irracionales. Una idea irracional que compartimos casi toda la sociedad es que le tenemos que caer bien a todo el mundo. Que me caiga bien los demás, no. Pero yo le tengo que intentar caer bien a todo el mundo. De hecho, llevamos mal cuando a alguien no le caemos bien. Dicen, pues ¿por qué no le caigo bien? Pero si soy muy simpático, pero no le caigo bien. Y es como una especie de necesidad. Entonces, estos esquemas mentales es como las gafas con las que yo veo la vida. Si yo en mis esquemas mentales pienso que sin poder andar soy un inútil y que no merece la pena vivir, cuando me dicen que tengo EPOC, lo que voy a pensar es que mejor me tire por un barranco. Decirte, es muy importante qué nos decimos nosotros en este tema. Esas formas de pensar que yo estoy diciendo, voy a poner 4 formas que me gustaría que cada vez que os analicéis me gustaría que hicierais el ejercicio de pensar cómo nos hablamos. Es un ejercicio muy interesante. Hay una cosa que se llama el absolutismo, cuando decimos todo me sale mal o siempre me equivoco. Es que no todo te sale mal. A lo mejor siempre te equivocas eligiendo a tus parejas, pero porque ya pues tienes una obcecación, pero me refiero, no todo te sale mal, ni siempre te equivocas. A veces me sale mal, esa es la verdad. Esta vez no acerté. Y a veces si tengo un poco de ayuda, si tengo un poco de ayuda, quizás lo pueda hacer. Pero no es que todo te salga mal, ni que siempre te equivoques. No podemos, porque si yo me digo esto, lo que voy a pensar de mí es, soy una caca. Luego está lo de la visión de túnel. La visión de túnel es cuando yo miro así y ahora solo veo a Teresa. No veo a nadie más. No veo a nadie más. Entonces, cuando hago eso, me olvido del mundo. Centro toda mi vida, lo centro en un solo punto. Por ejemplo, no valgo nada porque no puedo moverme rápido. Aunque me gustaría hacerlo todo más rápido, puedo hacerlo si lo hago con más tiempo. Esto no es psicología positiva gratuita, es que es la realidad. Aunque yo no pueda hacerlo rápido, lo puedo hacer con más tiempo. Otra cosa es que no valga nada porque no puedo hacerlo. Una cosa es que para mí sea importante moverme rápido. Luego está la minimización y la maximización. Y es que yo minimizo algunas cosas y maximizo otras. Por ejemplo, puedo ir al restaurante pero no puedo hacerlo sin oxígeno. Maximizo un aspecto. Maximizo, que es que puedo hacer, si es con oxígeno, sí, si no, lo importante es que pueda ir y tener medios para ello. Esto es algo que me habéis escuchado muchas veces que lo digo. Menos mal que han inventado la oxigenoterapia. Pero la oxigenoterapia puede convertirse en una cárcel o en unas salas. Entonces, aquí tenemos que aprender a vivirlo para que sea unas salas y no una cárcel. Y luego está la sobregeneralización, que es cuando tú un hecho lo conviertes en general, lo conviertes en norma. Esto es como me decía una amiga, me enrollé con un pelirrojo y todos los pelirrojos son malos. Claro, yo digo, hombre, dice, uy, los pelirrojos, no, a mí un pelirrojo no me lo des.
porque sobregeneraliza por un pelirrojo. Pues aquí lo pasé mal aquel día que salí, ya no puedo salir. ¿Cuántas veces me habéis contado, más de una y más de uno, crisis respiratorias saliendo de casa? ¿Y cuántas veces a mí lo que más me ha preocupado es que hiciera una sobregeneralización? Y ahora me entenderéis cosas que os he dicho para que no pasara esto. Una crisis respiratoria es de ese momento. Te ha pasado ese día y hay que analizar por qué. Pero analizar significa que no te tiene por qué volver a pasar incluso la misma situación. Esto es de lo más peligroso cuando a una persona le falta el aire, porque tiene experiencias que puede decir, ostras, y se reduce la actividad social. Y la idea es, un día lo pasé mal al salir, pero eso no quiere decir que siempre lo vaya a pasar mal. ¿Vale? Esto, que es un trabajo que a mí me gustaría, yo creo que todo el mundo deberíamos hacer, esto todo el mundo, deberíamos hacer un repaso de cómo nos hablamos, porque a veces de verdad nos estamos hablando y nos estamos tratando tan mal, nos tratamos tan mal, porque por cuestiones culturales, por cuestiones de nuestra experiencia, porque es importante para nosotros. Imaginaos que Tamara dice, como no me gusta la col, soy una persona que come fatal. Claro, no podemos hacer ese tipo de sobregeneralizaciones. Igual que no lo hacemos en cosas tan absurdas con que no me guste la col, tampoco lo tendríamos que hacer con lo que está en vuestras vidas, que es la respiración. Muchas de vuestras emociones y pensamientos son adecuados, son legítimos. Siempre os lo he dicho. ¿Os acordáis de estas cosas, de estas experiencias? Si las analizáramos y aplicáramos esto, nos encontraríamos como dejar que los demás sepan que me siento mal es de débiles. Eso es un absolutismo tan grande que al final no se puede seguir, ¿no? Entonces, si le aplicáramos el ABC, nos saldrían cosas diferentes. A mí me gusta mucho un ejercicio, que lo hago mucho y también creo que os puede interesar, esto a los familiares os puede venir bien, ¿de acuerdo? Es diferenciar entre hechos y opiniones, lo que hablábamos de la col. El hecho es que no le gusta la col, la opinión es que yo piense, con lo buena, como el que le he dicho al principio, con lo buena que está, ¿no? Eso es mi opinión. El hecho es que tengo EPOC, la opinión es que no valgo para nada. El hecho es que me cuesta dar paseos, la opinión es que no valgo para nada, eso es una opinión. ¿Cuántas cosas podemos decir si yo pongo aquí, tengo EPOC, me cuesta dar paseos, no puedo? La opinión, yo tengo que analizar cuando digo, y esto es un buen ejercicio para hacer en casa y para hacerlo en el día a día. Cuando alguien diga, no puedo ir a la comunión de la señora Pepita. Bueno, de la hija de la señora Pepita, no de ella, porque ella es mayor, la señora Pepita. Con ese nombre señora no va a ser. Pero no puedo ir a la comunión de la señora Pepita. El hecho es que, ¿por qué? ¿Y por qué no puedes ir? Dice, porque es que yo no puedo salir a la calle. ¿Dónde está el hecho y dónde está la opinión? La opinión es que me cuesta salir. El hecho es que me cuesta salir. La opinión es que me cuesta más, pero no es que yo no pueda salir a la calle. Pues me cuesta más. Esto es nuestro diálogo interior. No sé cómo voy de tiempo. ¿Me decís un poquito? ¿Bien? Y ahora me paso a las fuentes de felicidad, que esto me lo habéis escuchado a más de una vez. Todos tenemos que ir a nuestras fuentes de felicidad, tengamos una enfermedad respiratoria o no. ¿Qué nos hace felices? Tenemos que hidratarnos. Ahora que está de moda la sequía, tendremos que hidratarnos más todavía. ¿Te has preguntado qué es lo que te hace ser feliz? ¿O lo habéis preguntado? Y yo siempre digo que esta es una de las preguntas que siempre pregunto. ¿Qué te hace ser feliz? ¿Qué te hace sentir bien? Y luego, ¿qué voy a hacer hoy por mí? Esto lo planteo mucho en la consulta. Que cada día yo diga, hoy voy a hacer por mí, esta tarde me voy a tomar un pincho tortilla. Hoy voy a alienarme viendo series de Netflix, a saco. Hoy no voy a hacer nada, pues es algo que voy a hacer por mí. Pero esto lo deberíamos decirlo todos. ¿Qué voy a hacer hoy por mí? Yo me levanto por las mañanas y lo hago. Digo, ¿qué voy a hacer hoy por mí? Y digo, pues esta tarde voy a quedar con un amigo para pasear con los perros. Y lo hago. La fuente de felicidad es lo que nos hidrata, lo que nos llena. Y cada día al levantarse uno tiene que pensar qué va a hacer por uno mismo. Y con EPOC, o fibrosis pulmonar, o cualquier enfermedad respiratoria, se puede hacer cosas por uno mismo, ¿eh? No voy a nombrar palabras como vino, que no voy a incitar al alcoholismo, pero sí que cosas se puede hacer por uno mismo. Voy a acabar con mi propósito emocional. Y yo siempre digo, son 8 reglas. Lo que siento es legítimo. Cuando alguien nos diga, no te puedes sentir triste, mira, es legítimo como me siento ahora. Quizás
estoy más instalado en esto, quizás necesita ayuda, pero es legítimo. Lo que siento, siento. Si yo ahora mismo te pego una patada, querida amiga, ¿te va a doler o no te va a doler? Te va a doler. Otra cosa es que me la devuelvas en ese momento o que me hagas así, ¿no? Pero te va a doler. Es legítimo el dolor. O sea, una patada duele y una enfermedad respiratoria duele. Otra cosa es cómo maneje yo esa emoción, cómo maneje ella la patada. O manda un sicario o me mata a ella, pero ella sabe que se va a vengar. Mis emociones son los caballos que tiran de mi carro. Yo siempre pienso, tengo una metáfora y es, yo voy en mi carro y yo tengo unos caballos que esas son mis emociones. Las emociones los caballos me pueden llevar de un lado a otro del camino o yo puedo llevar las riendas, pero el caballo va a tirar, ¿eh? El caballo va a tirar. Una cosa es que yo tire y al caballo le puedo intentar frenar un poco o le puedo controlar la velocidad, pero va a tirar. Las emociones están ahí. Saber qué causa mi malestar emocional. Tenemos que identificar personas, lugares, momentos. El cuñado, qué pesado es el cuñado, me pone malísimo, no lo soporto el cuñado. Pues esas cosas que nos generan malestar hay que identificarlos para intentar manejarlo de la mejor manera. Aprender trucos de relajación, y relajación no me refiero solo a la respiración, que siempre lo centramos ahí. La relajación puede ser escuchar música, hablar, jugar a las cartas. Mi madre le encanta el parchís. No dice nunca te la como, pero a ella le encanta jugar al parchís. Entonces le relaja muchísimo. Ahora hace tiempo que no juega porque dice que como no ve bien, que la engañamos. Pero le encanta jugar al parchís. Eso la relaja, todos muchas veces jugamos. Expresar las cosas, hay que expresar las cosas. Practicar hábitos positivos todos los días, acordaos, ¿qué voy a hacer hoy por mí? Por favor, dentro de la legalidad. Por favor. Voy a tragar un banco hoy que me apetece ser multimillonario. Pues no. Involucrarse, no aislarse. Hay personas que son animales sociales. Esas personas que me están escuchando, no reduzcáis la actividad social. Es importante porque es una de las fuentes de felicidad el estar con gente. Yo y mi madre, durante la pandemia, es algo que nos ha sido magnífico veros sin mascarilla todo el mundo aquí, que esto es increíble después de tanto tiempo, pero mi madre de la pandemia, como a muchísimas personas, le cortó mucho su actividad y su ritmo. Y aparte, cuando ella salió a la calle y dice, se han muerto muchas de sus amigas del barrio, digo, mamá, por favor. Digo, pero viven otras. Y dice, sí, pero se han muerto, ¿eh? Y entonces, hace unos meses, una chica va a su casa, no para limpiarle ni nada, va para estar con ella, para que la acompañe, para que no sé cuánto, la ayude con el tema de la medicación. Este tema de no aislar, mi madre psicológicamente, no podéis imaginar cómo está. Es que está muchísimo más proactiva porque habla. Por encima se lo ha dado un oído por teléfono cuando le decías, mamá, que no voy a comer, ¿que quieres ensalada? Que no voy a comer, ¿que quieres ensalada? Que no voy a comer. Y se enteraba todo el mundo menos mi madre de que no iba a comer. Entonces, ese le tenía muy aislado. Hay que encontrar un tiempo para ver amigos, familia o asistir a eventos sociales. Hay mucha más comprensión con la oxigenoterapia de lo que nos pensamos. No sé vuestra experiencia, pero hay mucha más comprensión. La gente acepta mucho más el equipo de la oxigenoterapia cuando vas a un sitio. Yo me acuerdo una persona que en consulta que iba al teatro y tenía fichado y siempre le daban la primera fila para que no supiera porque era un teatro de grada y le decían, no, aquí tú te sientas aquí. Y él estaba y conseguía su mejor sitio en el teatro. Y dice, yo, muy bien, iba con su oxígeno y nadie tiene alguna amarga por ahí en la vida ahí, pero... Entonces, mi madre tiene el método Carmen. Aquí la veis con Pepe otra vez, esta vez sin tocarle la teta, porque va de blanco, claro, está en la calle. Entonces, ella dice, nunca digo no puedo, sino qué puedo hacer o podría para poder. Ella piensa, tengo ganas de irme a la Malvarrosa. Es que el autobús es muy largo, porque ella vive en la parte oeste de la ciudad, para ir a Malvarrosa. ¿Cómo lo podría hacer? Digo, mamá, yo te pido un Uber. Y te vas para allá. Y entonces, la manera es buscar la manera. Ella decide, para ella el pronto es la Biblia. Entonces ella se tiene que ir a comprar el pronto. Entonces todos los lunes, ¿cómo lo hace para ir? Se va al Supercore, que va andando ella poco a poco y tal. Ver un documental, a ella le relaja. Tomarse un café, ella siempre dice, me tomo un café, dice, descafeinado, ¿eh? Fíjate, lo dice, marca mucho. Con la chica que viene 2 veces por semana, ella trae los pastelitos. Ella al final lo que ha buscado es la manera en la que puede estar feliz y se encuentra muchísimo más fuerte para poder hacer cosas. Y hasta aquí. Muchísimas gracias.
No sé si sí que se escucha. No sé si hay, muchas gracias David, lo primero de todos. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario en la sala, o si no aprovechamos nosotros para ir preguntándole a David. ¿Alguien tiene alguna pregunta o rompemos el hielo? David, empiezo yo entonces. Yo te quería preguntar, porque la verdad es que siempre es un placer escucharte, no es la primera vez y espero que no sea la última. Muchas veces cuando te he escuchado hablar de emociones y de emociones en los pacientes con enfermedades respiratorias como la EPOC, todos sabemos que la EPOC es una enfermedad que está muy ligada al consumo de tabaco, entre otras cuestiones, pero también al consumo de tabaco. Te he escuchado en muchas ocasiones hablar de una emoción, un sentimiento que es la culpa. No hemos hablado de eso hoy, o no te he escuchado en concreto referirte a esa emoción, pero creo que tiene la culpa precisamente de muchas de las otras emociones que se generan y sobre todo que dificulta mucho salir de ese círculo del que tú has hablado. Quería que nos comentaras un poco sobre eso y que nos dieras soluciones. ¿Cómo podemos...? Soluciones. Bueno, soluciones. O parecido a una solución. ¿Cómo podemos romper ese círculo y no caer en pensarlo una y otra vez? Es muy buena pregunta y es verdad que la culpa a propósito no la he nombrado porque quería hoy ponerme lo positivo. Y el tabaco sale mucho en consulta, sale muchísimo, y es verdad. En psicología las dos cosas más difíciles de trabajar es el autocontrol y la culpa. Porque la culpa solo se resuelve cuando hay reparación. Y muchas veces no podemos reparar. Si yo tengo ahora la enfermedad de la EPOC, porque fumaba, ya no puedo repararlo. Yo intento siempre que entendamos que cuando fumábamos, tenemos que ver el contexto de las cosas, ¿no? Y de hecho, cuando yo repaso con las personas con las que trabajo en consultorio, yo repaso cómo era la publicidad, cómo era el cine, cómo eran los cantantes, cómo eran las fotos de los años 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta finales de los 90, el cigarro estaba asociado a ser sexy, a ser adulto, era algo interesante. Y fue hasta finales de los 90, que hace 20 años, pero me refiero que hasta hace relativamente poco, que realmente eso se empezó a disminuir. O sea, yo recuerdo de viajar en el avión en fumador no fumador, la gente. Y recuerdo en el tren los asientos de fumadores, o sea, y el vagón. O sea, para mí ahora lo vemos como inconcebible. Entonces, primero, creo que cuando una persona tiene culpa tiene que contextualizar que cuando fumaba había un contexto que favorecía eso. Es como en los 80 preguntar a un heroinómano, ¿no? ¿Por qué cuando una persona que sabiendo que la heroína es mala se inyecta heroína? Porque hay un proceso cognitivo que se llama la disonancia y uno está ahí en momento y al final dice, a mí no me va a pasar. Porque eso es supervivencia del ser humano. ¿Por qué conduce la gente a 150, 180, 100 por hora en la carretera? Porque piensa, a mí no me va a pasar el accidente. Y eso no es que uno sea tonto, es que eso es humano. Entonces, la culpa que yo lo trabajo muchísimo, hay que entender que cuando uno fumaba en un contexto determinado. De hecho, estas personas cuando preguntan, esta semana pasada me decía una persona, lo tendrían que prohibir. Y yo le decía, no, que lo pongan muy caro, porque si lo prohíben habrá mercado negro y es peor. Que lo pongan muy, muy, muy caro. Y entonces ya, porque por dinero, ahí sí que lo demás cambiamos mucho más las cosas, nos vamos al día en vez del Carrefour. No. Entonces, el tema de la culpa, primer paso, entender el contexto, que era muy fácil fumar porque te favorecía la sociedad que fumaras. Es como aquí, como tomarse cañas en Madrid, es muy fácil tomarse cañas en Madrid porque tenemos más bares que en toda Finlandia. Entonces, eso es así. Y segundo paso, ya cada uno tiene su propia historia, tiene que reconciliarse consigo mismo. Hay una parte por eso digo, entender el contexto te ayuda también a entenderte a ti mismo y a mí me gusta mucho cuando alguien dice, ¿qué harías? A veces tenemos la sensación, y eso es muy cultural, de que yo tengo que hacer algo para redimirme, o sea, tengo que hacer alguna conducta, ¿no? Pues, y hay personas que me dicen, yo cuando veo a alguien fumando les digo que no fumen, que si no, que no estarían como yo, ¿no? Y yo digo, pues muy bien, porque al final es una forma en la que tú tienes también de sentirte bien contigo mismo. No es fácil el tema del tabaco, pero sobre todo no os tratéis tan mal
o sea, no vamos a ganar nada, lo importante es no volver a fumar, lo importante es que en tu entorno cuidemos a la gente que no fume, pero que nos entendamos también que el contexto de cuando se fumaba no era un contexto que de verdad, mirad, buscad en Google fotos de películas de cine en los años 50 y veréis todos, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, toda esta gente fumaban constantemente. Muchas gracias, David. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? No sé, Patri o Chema. Por aquí. Gracias, David. ¿Tú hablas de palabra culpa o responsabilidad? La culpa es negativa, la responsabilidad es positiva. O sea, yo puedo ser responsable, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, eso sería muy buena diferencia. Responsable de lo que puedo hacer hasta ahora, a partir de ahora, y culpa es lo que yo siento anterior. Hay que hacer una transición, pero es verdad que la culpa, o sea, tú no le puedes decir a alguien, o sea, que yo le diga a Tamara, no pasa nada, Tamara me va a decir, sí, pero tú notas con poco. O sea, yo soy una tonta porque he fumado, o sea, me vas a decir. O sea, no se trata de, es más el hecho de que entiendas por qué fumabas, o sea, que no, pues es verdad, ojalá no hubiese fumado, si eso es verdad. Pero a partir de ahora, tú sí que puedes ser responsable. Y responsable es, dejo de fumar, tengo otros hábitos y me aseguro que en mi entorno ningún hijo mío, ningún nieto, ningún nadie va a fumar, ¿no? Sí, te hago la pregunta porque en cualquier enfermedad crónica ¿no? o cualquier, digamos, dependencia a una sustancia en este caso, ¿no? hay unos estereotipos sociales que fueron positivos y ahora son negativos, ¿no? La estigmatización es lo que genera la culpa, ¿no? Y luego los estándares y los programas estándar. Entonces, pues, en el caso, evidentemente, desde un punto de vista racional, todo el mundo sabe que fumar es malo, pero la realidad de la cosa es que persiste en el curso de acción. Eso es un trabajo muy duro. Pero mira, mi padre tuvo un cáncer de laringe por haber fumado y... Mi padre tuvo un cáncer de laringe por haber fumado y yo tengo un hermano mayor que fuma. Te lo digo que a veces, y cuando se lo explicas, él resuelve como diciendo, es que ahora no puedo, o sea, lo que tengo que hacer, y hace un pacto, ¿no? Pero vamos, ahora de todas formas yo creo que la sociedad avergüenza un poco a los fumadores. Se les hace sentir más, o sea, ahora el estigmatizado es el fumador. Es el que más... un amigo mío que tenía fotos en Tinder, esto lo voy a contar, espero que no me vea, no os digo su nombre, él siempre sale en todas las fotos con un cigarrillo. Y las chicas de Tinder le dicen, tú fumas. Y él dice, es que al final, pero fíjate, yo digo, claro, es que la gente que fume, la gente cada vez le gusta menos el fumar. Enfocar, perdona, cuando tú has hablado de la culpa y de ese sentimiento que tienen, de enfrentarles a ellos y decirles, si fuera otra persona, ¿no le dirías que se tiene que perdonar? Perdónate a ti mismo. O sea, sí, lo que pasa es que todos tenemos una percepción de nosotros mismos, porque nuestro diálogo interior es muy puñetero. O sea, nosotros tenemos la radio 24 horas al día. Entonces nosotros tenemos a veces una percepción de nosotros diciendo, sí, bueno, bien, pero es que yo en su momento... Y recordamos momentos exactos en los que alguien nos dijo en su momento que fumar o que se había muerto un amigo nuestro de cáncer de pulmón o lo que sea y que no hice caso. Nuestra memoria es muy selectiva, lo que hablaba de la minimización. Lo digo porque el ejemplo, el trabajar la empatía, eso es importante. Las cajetillas del trabajo se ponen imágenes muy desagradables que ya se han normalizado un poco y tal, pero empezó siendo así y ahora es así. La mitad de la cajetilla se ha puesto la foto para que la gente ya no lo pueda evidenciar. Porque buscamos un poco el efecto de que te puede no sé qué tal. Con el tema del perdón tiene que ser algo muy personal. Hay que encontrar la manera. Hay personas que no se perdonan nunca y hay personas que dicen fui una tonta, fui un tonto y me voy a quedar con esa idea, ¿de acuerdo? Pero cada vez que sale el tema yo siempre le devuelvo, en ese contexto yo hubiese fumado también. En mi contexto ahora, o sea, a toro pasado todos somos Manolete, ¿no? Entonces no podemos juzgarnos con los ojos de ahora lo que yo hice en su momento. Y ese es el mensaje a repetir. David, yo aprovecho y te hago otra pregunta.
Muchas veces en la consulta de POC, que es fundamentalmente la consulta que paso yo en el hospital, vemos pacientes graves con mucha disnea, como tú hablabas, con mucha insuficiencia respiratoria. Entonces, sabes que para nosotros la actividad física, el ejercicio físico es fundamental. Nos encontramos muchas veces, yo te diría que todos los días y con muchos de los pacientes a los que tratamos, en la misma conversación. Una conversación en la que yo le digo al paciente: tienes que salir de casa, tienes que hacer actividad física, tienes que salir a pasear, tienes que comprarte una bici, tienes que hacer esto, porque si no lo haces no vas a mejorar. ¿Cuál es, en un altísimo porcentaje de ocasiones, la respuesta? No lo puedo hacer porque me ahogo. Mi respuesta a esa afirmación es: más vas a ahogarte, peor van a ir las cosas, no vamos a vencer esa sensación si no cambiamos eso. No hay otra forma de hacerlo que entrenando a tu cuerpo, entrenando a tu organismo a trabajar con lo que tienes y con la enfermedad. Es fundamental dar ese paso. Pero claro, la respuesta sigue siendo ya, pero es que si yo lo hago y me ahogo, no puedo hacerlo. Entonces, entramos en esa dinámica que es tan difícil de vencer. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo conseguimos convencer o cómo podemos hacer, si es que podemos, que esos pacientes que no consiguen ver esa luz que es necesaria para cambiar sus hábitos y para mejorar, cómo podemos hacer para convencerles, entre comillas? Es que voy a contar mis trucos y aquí hay personas claro, que luego van a saber lo que yo hago, me van a pillar lo que yo hago. Se llama motivar. Y la entrevista motivacional no es confrontar, es el gran problema. Cuando cada vez que decimos es que tienes que salir, es el tienes que, es una confrontación. Y es más, para mí es de, si pudieras salir, ¿cómo te sentirías? Yo no entro en si vas a salir o no, yo te preguntaría, si pudieras salir, y entro, y yo pregunto desde la consecuencia de, si haces eso, ¿qué beneficio tendrías para ti? Porque es la manera, es sembrar esa semilla. El modelo médico está muy centrado en el tema de paternalista y de dar instrucciones y está así. Y yo te he visto en consulta y dialogas muchísimo. Y haces mucho más counseling de lo que tú acabas de hacer, ¿eh? Pero que ciertamente digo... En esos 15 minutos más. no sé yo. No. Pero es verdad que yo también a veces digo, de hecho, mucha gente que digo, tienes que, yo digo, eso no se debe decir. Y lo digo, no se debe decir tienes que. El tienes que nos fastidia mucho. Como mi madre, cuando decía, no es que no quieras, que no puedo. Entonces, aquí es más motivar. El cambio cualquier cambio que tenemos que hacer o sea, si yo me apunto al gimnasio, mi motivación es que yo me voy a ver con músculos. Si yo me pongo a cocinar y me voy a estar 4 horas preparando un pollo relleno de no sé cuánto, no sé qué, es porque yo me lo voy a comer o me van a decir qué buena está la comida. O sea, hay que empezar con la consecuencia de que yo haga eso. Entonces, poner el foco de las personas, en vez de decir... Si tú haces ejercicio, es decir, más, las personas que hacen ejercicio, que se mueven, las personas mejoran y tal. ¿Cómo crees que tú que te sentirías? Y entras, es más en esa parte. Pero un día podemos hacer una sesión de formación así para que yo creo que nos pueda venir bien. Te cogemos la palabra. Para el tema pero la motivación es clave. Yo creo que las personas, corregidme las personas que estáis aquí, no es que no queráis, es que a veces pensáis que no podéis. No es una cuestión de decir, no, es que yo prefiero estar aquí así. Yo claro que quiero moverme, ¿no? David, nada, muchísimas gracias, siempre es un gusto escucharte, la verdad que aprende uno, se pone en el lugar del paciente, que muchas veces nos cuesta ponernos al otro lado y la verdad que todas esas vivencias que tú cuentas, pues me las compro, como digo yo, para poder seguir aplicándolas en el día a día. Yo soy mucho como Rosa, yo soy una optimista crónica, me encanta, soy aunque en casa somos del Oviedo, de la Unión Deportiva y del Madrid, aunque mis hijos pondrían el Real Madrid por delante, yo con los pacientes soy del Atlético de Madrid, Javier, y siempre les digo que día a día, partido a partido, y el cholo me lo llevo conmigo a las consultas porque creo que es una manera de
de que el paciente entienda que lo que tiene que hacer es pelearse o trabajar el día de hoy, que el mañana, como les digo yo, a lo mejor se te cae una maceta y no llegamos y nos estamos preocupando antes de tiempo. Y entonces, pues la verdad que todo lo que has contado, te digo, me lo compro para poder seguir transmitiéndoselos a ellos y me encanta. Yo soy también de decir mucho de las cosas no se intentan, se hacen. Como decía Yoda, también soy de la Guerra de las Galaxias y utilizo muchos esos ejemplos con los pacientes, pero no sé si a veces me paso de optimismo y entonces está mal eso, pasarse de optimista, porque a lo mejor tú quieres como no pasarme optimista, sino querer convencerlo de algo que a lo mejor no sé si le estoy generando, no sé cómo decirlo, demasiadas expectativas para algo que ellos a lo mejor no... Eso es muy buena reflexión. Yo creo que cuando una persona viene a nosotros, lo que espera son soluciones, ¿no? Cuando tiene un problema, y lo que espera es que le demos una solución. No está esperando... Entonces, para pesimismo para el túnel negro ya lo tienen en casa. O sea, la idea es cuando viene a nosotros, creo que tratar con honestidad, y es decir, la limitación de lo que podemos hacer es fundamental, pero creo que el optimismo, sobre todo si crees en lo que haces. O sea, yo, como tú dices, o sea, yo digo otra frase, la de Picasso. Picasso decía, la inspiración me viene trabajando. Él no estaba con el pincel así, ¡uy, era un minotauro! No, él estaba pintando y pintando y pintando y le salía el minotauro que al final quería, ¿no? Le venía la inspiración. Esta es una frase que yo digo muchas veces para que te gustará hacer las cosas, un poco ese positivismo, ¿no? Pero creo que no se trata, creo que a nadie le viene mal cuando uno está fastidiado con una enfermedad, cuando va a la consulta y tiene ese rato contigo. Primero puedes decirte cómo se siente, que le escuches y que le propongas una alternativa y una solución y un plan. Ese es nuestro trabajo. Y otra cosita, David, ¿cómo rompes a veces ese diálogo interior? Porque a mí me encanta, yo a veces le digo a la gente, cuando te encuentres así, habla contigo mismo, frénate. O sea, como que ese hablar contigo te ayuda a frenarte, pero, o pienso yo, sobre todo en ese pensamiento negativo del no puedo, pero ¿hay algo más que uno pueda decirle para ayudarle en ese momento cuando él está solo? Porque claro, cuando está acompañado todo es más fácil, pero cuando él está solo y entra en ese bucle, en esa rumiación, que ahora se habla mucho de eso, de ¿cómo frena? ¿Qué podemos decirle a veces como la palabra mágica, que no sé si existe, pero para... O sea, las técnicas, lo que pasa es que yo también creo que tenemos que darnos permiso a las personas a ser quienes... O sea, si uno solo tiene que ser consciente de que está haciendo ese proceso, de que está rumiando, de que le está pasando eso. Pero no quedarte en eso, porque yo entiendo que es lícito a veces llorar, patalear, rabiar, echarse la culpa, porque a veces algunos te lo dicen, esa sensación de pérdida de lo que afecta a la familia, pero ¿cómo haces que...? Pero sal de ahí. Yo hago muchos ejercicios de hechos y opiniones. Porque la estructura de hechos y opiniones es muy sencilla. Hechos, pon el hecho y pon lo que piensas. Y muchas veces el próximo día me lo traes y me lo cuentas o me llamas. O sea, el tema de los WhatsApp funciona mucho también. Porque a veces es para romper. Lo que pasa es que tenemos que pensar que formas de pensar, como digo, la coliflor que no te guste, es muy difícil cambiar la coliflor que no te guste. Aprenderás a cocinarla, a ponerle salsa, a que no parezca coliflor, ¿no? Tenemos que dar herramientas para que las personas salgan, pero solamente con que proporcionemos un espacio a las personas, les tratemos como personas, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, y que no es fácil romper, a mí me cuesta, yo seré un psicólogo, pero yo tengo unas taras que alucina. Entonces yo mismo y digo, pero ¿cómo puedo estar entrando en esto si yo esto se lo digo después ¿sabes? Y al final lo digo, pues porque soy una persona. Como decía Mecano, soy una persona y al final solo soy una persona, y entonces no puedo aspirar a ser un robot o una inteligencia artificial. Entonces no le pido a las personas que vemos, no le podemos pedir que precisamente sean un paradigma de la gestión de la enfermedad crónica respiratoria. No, pues tenemos que pensar y estar ahí cuando nos necesitan y darle... Y yo estoy seguro, quiero creer, a lo mismo ahora nadie dice, es un rollo de psicólogo, pero yo estoy seguro que muchas veces plantamos semillas y algo crece. Yo estoy seguro. Y creo que solamente con eso me encanta mi trabajo y me encanta y peleo por tener más horas y por más tiempo. Bueno, David, muchas gracias por todo lo que nos has contado, por las preguntas, y como siempre es todo un placer escucharte. Sin más dilación, estamos fuera de hora ya,
Entonces, Los garbanzos. pasamos al siguiente programación de la fiesta da Saúde. Muchas gracias a todos. Gracias.